La sala de 200 de los hombres y mujeres más poderosos de México quedó en silencio. En el centro, junto a un piano de cola que valía más que su vida entera, estaba Elena Vargas, vestida con su uniforme de empleada doméstica. La orden de su jefe fue simple: tocar. La intención era una: quebrarle el espíritu delante de todos. Nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado que cuando sus dedos tocaran las teclas, no sería su espíritu el que se rompería, sino el mundo que la rodeaba. La noche, en la mansión Montenegro, fluyó como un champán caro, burbujeante, dorada y un poco fría. Para Elena Vargas, sin embargo, el único brillo provenía de las copas de cristal que coleccionaba y de los candelabros que colgaban como constelaciones distantes sobre las cabezas de los invitados. Moviéndose entre los grupos de hombres poderosos y mujeres enjolladas, ella era una sombra funcional, parte de la maquinaria invisible que hacía que la opulencia pareciera natural. Su uniforme, sencillo e impecable, era una armadura que la mantenía anónima, un fantasma al servicio del lujo ajeno, mientras sus pies sentían el frío cortante del mármol pulido que ella misma había encerado horas antes. Alejandro Montenegro, el dueño de todo, se movía por la sala con la seguridad de un depredador en su territorio. Sus zapatos italianos no hacían ruido, solo marcaban el ritmo de su autoridad. Elena conocía cada paso, cada pausa, cada cambio sutil en su postura. En 3 años, había aprendido a descifrar a su jefe como si fuera una partitura compleja. Esa noche, no solo estaba celebrando, estaba cazando algo. Sus ojos recorrieron a los invitados, pero de vez en cuando se desviaban hacia ella y luego hacia el piano de cola en la esquina de la habitación, una obra de arte que nadie tocaba nunca. Ese piano era un monumento silencioso a la vida que Elena había dejado atrás. Una vida en Oaxaca, donde la música no era un adorno, sino el aire mismo que se respiraba. Sus manos, ahora callosas por el trabajo diario y el contacto con los productos de limpieza, aún conservaban el recuerdo de otro tacto, el de las teclas de marfil y ébano, una extensión de su alma. Se había obligado a olvidar, a enterrar al niño prodigio bajo capas de resignación para poder sobrevivir en la jungla de cemento de la Ciudad de México. No lo toques nunca más. Fue una promesa que se hizo a sí misma, un juramento de proteger lo que quedaba de su corazón. Pero algo en la forma en que Alejandro la miró esa noche comenzó a erosionar su paz. No era la mirada habitual de alguien que supervisa un trabajo, sino algo calculado, con un brillo cruel que había visto antes, cuando estaba a punto de cerrar un trato humillante para un competidor. Cada vez que su mirada se encontraba con la de ella, el estómago de Elena se encogía. Sintió una corriente de aire helado, una premonición de que su invisibilidad, su escudo más preciado, estaba a punto de hacerse añicos. La fiesta, que hasta entonces había sido solo ruido, de fondo, empezaba a sonar como una cuenta regresiva. La idea floreció en la mente de Alejandro como una planta venenosa y exótica. Estaba conversando con inversionistas y políticos, hombres acostumbrados a todo tipo de entretenimiento. Quería ofrecerles algo nuevo, una demostración de poder que el dinero solo no podía comprar. Una de sus empleadas, una simple criada, tocaba para ellos. No sería un acto de generosidad, sino de dominio. Sería una prueba de que en su universo, incluso el arte, oculto de un sirviente era un capricho que podía exhibir y controlar cuando quisiera. Una sonrisa satisfecha se apoderó de sus labios. El corazón de Elena comenzó a latir salvajemente, un tambor frenético contra sus costillas. La bandeja de plata en sus manos parecía pesar 1 tonelada. El sonido de sus conversaciones se convirtió en un zumbido distante, ahogado por la urgencia de su pánico. Ella entendió. Cada mirada, cada sonrisa de Alejandro ahora tenía sentido. Él lo sabía. De alguna manera, había descubierto su secreto mejor guardado y estaba a punto de usarlo en su contra. La idea de acercarse a ese piano, no como una señora de la limpieza, sino como una atracción de circo, la llenó de un terror que la dejó sin aliento. Sería la profanación definitiva de sus recuerdos. El sonido agudo de una cuchara al golpear una copa de cristal cortó el aire. El murmullo de la sala cesó instantáneamente,
como si se hubiera apagado un interruptor. 200 pares de ojos se volvieron hacia Alejandro, que estaba cerca del piano con la pose de un maestro de ceremonias. Elena intentó retroceder, fundirse con la pared, desaparecer, pero ya era demasiado tarde. El silencio era absoluto, un vacío opresivo que parecía succionar todo el oxígeno de la habitación. Contuvo la respiración, sabiendo que su nombre, o peor aún, su papel, estaba a punto de ser pronunciado. «Mis amigos», comenzó Alejandro, con una voz falsamente cálida y divertida. «Para esta noche tan especial, he preparado una pequeña sorpresa, un entretenimiento inusual». Hizo una pausa dramática y sus ojos se encontraron con los de Elena al otro lado de la habitación. Luego levantó la mano hacia ella. «Una de mis empleadas, la joven que nos atiende con tanta diligencia, también tiene un modesto talento musical». Las palabras cayeron como piedras, y Elena pudo oírlas resonar en risitas apagadas y susurros condescendientes. La humillación estaba servida, y fue el plato principal de la noche. Cada paso que Elena daba hacia el piano parecía durar una eternidad. El suelo de mármol se extendía ante él como un camino helado hacia el cadalso. Podía sentir sus miradas sobre su espalda, fijándose en su uniforme, en su moño apretado, en sus manos temblorosas. El aire estaba cargado con la burla silenciosa de la élite, que la veía como un objeto exótico, la diversión pasajera de un hombre rico. Su rostro ardía, pero mantenía la cabeza alta y su expresión neutral. Era la única defensa que le quedaba, una máscara de dignidad que se negaba a abandonar, aunque se sentía desnuda por dentro. Finalmente, llegó al piano. Un magnífico Steinway & Sons, cuya superficie negra pulida reflejaba las luces de la sala y las caras curiosas de los invitados. Era un universo aparte, un animal latente que conocía íntimamente pero que no había tocado en años. Por un momento, ella dudó. Sus manos se cernían sobre el teclado, temblando visiblemente. Al levantar la tapa, el olor a madera y fieltro la transportaron a otro tiempo, a la sala de estudio en Oaxaca. El silencio en la habitación ahora era diferente. Ya no era solo cortés, era denso, cargado de cruel expectativa. Todos esperaban el fracaso. Perfecto. Continuando la historia. Ella cerró los ojos. Por un breve segundo, el mundo desapareció y solo quedaron dos opciones. Lo primero era tocar mal, para dar a los invitados exactamente lo que esperaban. Una melodía simple y torpe, que provocara una risa compasiva y pusiera fin a la tortura. Sería la forma más fácil de escapar de esa exposición. La segunda opción era mucho más peligrosa. Significó desenterrar a la verdadera Elena y mostrarla a aquellas personas que la veían como un objeto. Significó romper la promesa que había hecho y revivir el dolor de su pérdida. Pero también significó por una noche ser libre. Una imagen llegó a su mente con la fuerza de una revelación. Su padre, sentado a su lado ante el viejo piano de la familia en Oaxaca, diciendo que la música no pertenece a quien la escucha, sino a quien la siente. Juega con tu alma, hija mía, y el mundo no tendrá más remedio que escucharte. En ese instante, la humillación se evaporó. El enojo de Alejandro, las burlas de los invitados, todo se volvió insignificante. Ese piano no era un instrumento de tortura, era su santuario, y ella no quería jugar para ellos. Tocaría para su padre, para su madre, para la niña que un día soñó con los grandes escenarios del mundo. Sus manos dejaron de temblar. Luego empezó a jugar. Las primeras notas del Nocturno Op. 11 de Chopin. El número 9 salió del piano no como un sonido, sino como gotas de luz líquida que caían en un lago oscuro. Cada nota estaba perfectamente articulada, cargada de una claridad y emoción que hacía vibrar el aire. No fue la actuación de un aficionado talentoso. Fue el aliento de un artista. El sonido fue tan puro e inesperado que el silencio en la sala se hizo más profundo, como si todos hubieran contenido la respiración colectivamente, temerosos de romper el hechizo de ese momento milagroso e inexplicable. Las reacciones fueron instantáneas y casi imperceptibles. Un hombre de negocios que estaba a punto de contar un chiste se quedó con la boca medio abierta.
Una mujer que le susurraba a su amiga se quedó congelada, con la mirada fija en Elena. Las burlas dieron paso a expresiones de pura incredulidad. La gente se sentaba derecha en sus sillas, inclinándose hacia adelante como si fuera atraída por una fuerza magnética. Eso no fue un truco de fiesta. Estaban presenciando algo auténtico, algo que su dinero no podía comprar y su posición social no podía explicar. La criada hablaba un idioma que todos allí entendían, pero que pocos sabían hablar. Alejandro, de pie junto al piano con una sonrisa de satisfacción, fue el último en darse cuenta de que su plan se había desmoronado. Esperaba una melodía de caja de música, pero lo que escuchó fue una tormenta de emociones contenidas en una pieza de Chopin. Su sonrisa vaciló, transformándose en una máscara de confusión. Miró los rostros de sus invitados y no vio admiración por su creatividad, sino un respeto profundo y hipnotizado por la mujer a la que había tratado de humillar. Un nudo de ira y desconcierto comenzó a formarse en su garganta. Ella se estaba robando el espectáculo. Tu show. Para Elena, el salón desapareció. Ella ya no estaba en la mansión Montenegro. Estaba de regreso en su pequeño pueblo, a los 19 años, cuando la música era su único idioma y el futuro parecía un horizonte infinito. Sus dedos se movieron no por orden sino por instinto, contando la historia de todo lo que había perdido y soportado. Cada frase musical fue un año de silencio. Cada acorde fue una lágrima no llorada. La música fluyó a través de ella, no como una actuación, sino como una confesión, una liberación de años de dolor y anhelo que se habían acumulado en su alma. Isabela Fuentes, la crítica musical cuya columna periodística podía hacer o deshacer carreras, estaba sentada cerca de la barra, inicialmente irritada por la vulgar interrupción. Había salido por obligación social, no para ver un concurso de talentos amateur, pero cuando escuchó las primeras notas, su cuerpo se puso rígido. Ella, que había observado a los más grandes pianistas del mundo, reconoció la firma de un maestro. La técnica era impecable, pero fue el alma detrás de ella lo que la dejó sin palabras. Se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Elena, y comenzó a caminar hacia el piano, como si fuera una peregrina atraída por un sonido sagrado. La música creció en intensidad. Las notas altas del nocturno sonaban como un lamento, mientras el bajo palpitaba como un corazón herido. Elena no solo tocaba Chopin, ella lo estaba reinterpretando a través del filtro de su propia vida. La melancolía de la pieza ya no era la de un compositor polaco del siglo XIX, sino la de una joven mexicana que lo había perdido todo. Era la tristeza universal de la pérdida, de la belleza encontrada en la oscuridad. Y esa verdad resonó en cada rincón de la sala, envolviendo a todos en su red de sonido y sentimiento. El efecto que esto causó en los invitados fue profundo y desarmante. Las máscaras sociales, tan cuidadosamente construidas, comenzaron a caer. Los hombres que pasaban su vida hablando de acciones y contratos, sentían una opresión en el pecho que no podían nombrar. Las mujeres que competían por estatus y atención, olvidaron sus rivalidades, unidas por una emoción compartida. Un influyente político, conocido por su frialdad, se secó discretamente una lágrima del rabillo del ojo. La música de Elena exponía una vulnerabilidad que todos allí intentaban ocultar, que debajo de las capas de riqueza y poder, todos eran simplemente humanos. Y por primera vez en años, Elena se sintió completa. El uniforme ya no importaba. El miedo se había convertido en fuerza. Allí, sentada en aquel banco, ella no era la sirvienta de nadie. Ella fue la conductora de ese momento, la dueña absoluta de las emociones, de cada persona en esa sala, incluido el hombre que quería verla en el suelo. Una ola de poder silencioso y liberador la llenó. Ya no la observaban. Ella estaba siendo escuchada. En ese momento, al reivindicar su arte, se estaba reivindicando a sí misma, y eso fue una victoria mucho mayor que cualquier aplauso. Recibió. Aquí están los siguientes 10 párrafos de la historia. Cuando la última nota de nocturno se disolvió en el aire, el silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Ya no era un silencio de expectativa, sino de reverencia, un espacio sagrado creado por la música,
donde nadie se atrevía a respirar, aplaudir o moverse. Por un momento que pareció durar toda una vida, 200 personas, antes tan ruidosas y llenas de sí mismas, se quedaron completamente quietas, unidas por una experiencia que trascendía las barreras de clase y poder. Todos estaban bajo el hechizo de Helena, la doncella que se había convertido en reina. Pero Helena no les dio tiempo a despertar. Antes de 1920, que pudieran estallar los primeros aplausos, sus manos volvieron a moverse sobre el teclado. Sin detenerse, se sumergió en otra melodía. Este era diferente. No tenía la melancolía pulida de Chopin, tenía la tierra, el sol y el dolor de México en las venas. Era un sonido que salía de lo más profundo de su alma, una música que no pertenecía a ningún compositor famoso porque era suya. Era la historia de su vida, transformada en sonido, y ella la estaba escribiendo allí, en tiempo real. La composición comenzó con un tema de pérdida, notas escasas y melancólicas que pintaban la imagen de un cielo gris sobre los campos de Oaxaca. Era la música de la ausencia, del vacío dejado por una tragedia que le robó todo. Las notas hablaban de la soledad de una joven obligada a abandonar su hogar y sus sueños, cargando solo con el peso de sus recuerdos. No era una tristeza performativa. Fue la cruda verdad de su sufrimiento, ofrecida al mundo por primera vez, sin palabras, solo con la brutal honestidad del piano. Isabela Fuentes sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella conocía el repertorio clásico de memoria, pero esa pieza era completamente nueva, y no fue una improvisación cualquiera. Tenía estructura, profundidad y una madurez musical que tardó años en desarrollar. Un compositor. La mujer no solo era una brillante intérprete, era una creadora. La crítica dentro de ella, siempre analítica y fría, se rindió. Ella ya no estaba analizando, estaba sintiendo, estaba presenciando el nacimiento de algo importante, y la magnitud de ese descubrimiento la dejó mareada. Para Alejandro, ese era el límite. La humillación por el fracaso de su plan se mezcló ahora con una furia impotente. Helena no solo estaba jugando bien, ella se estaba transformando ante sus ojos en algo que él no podía controlar. Ella estaba dando un concierto en su sala de estar para sus invitados, y ellos la amaron por eso. La atención de todos, que debería haber estado centrada en él, el anfitrión, el centro de ese universo, había sido completamente secuestrada por ella. La criada se había convertido en la estrella, y él, el millonario, era simplemente el amo del escenario. «Basta», susurró, dando un paso hacia adelante. La palabra era un susurro de ira, pero su voz fue devorada por la música. Un sonido insignificante ante la fuerza de aquella melodía. Nadie lo oyó. Nadie ni siquiera lo miró. Fue como si se hubiera vuelto invisible, un fantasma en su propia fiesta. El cambio de roles fue total y abrumador. Él, que había querido convertirla en un objeto, ahora era ignorado, mientras ella, la mujer a la que había intentado borrar, era el centro absoluto de todo. La vergüenza ardía en su rostro. La música de Helena cambió entonces, entrando en su segundo movimiento. La melancolía de la pérdida dio paso a acordes más pesados y disonantes. Era el sonido del exilio. Habló de los años de duro trabajo, de las manos doloridas, del sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Era la música, de la supervivencia, de la lucha diaria por mantener la dignidad cuando uno es tratado como inferior. Cada nota era un día de servicio, cada descanso una humillación tragada en silencio. Fue la banda sonora de su vida en la mansión Montenegro, una vida de sombras y silencio. Y curiosamente fue en esta sección donde la música conmovió más a los invitados, porque aunque sus vidas eran privilegiadas, todos conocían en algún nivel el lenguaje de la lucha silenciosa. El empresario recordó la quiebra que casi lo destruye. La esposa del político pensó en su infeliz matrimonio y la soledad que sentía dentro de su propia casa. La música de Helena, tan personal, se convirtió en un espejo que reflejaba las batallas secretas que cada una libraba detrás de sus fachadas de éxito y felicidad. Algo se rompió dentro de Alejandro. Esos acordes oscuros y persistentes despertaron un fantasma que había mantenido encerrado durante décadas.
las memorias de un muchacho de 18 años, apasionado por la música, que soñaba con ser compositor, pero fue obligado por su padre a seguir el camino de los negocios. Vio su propia frustración, su propia rendición, reflejada en la pasión desafiante de Elena. Ella estaba haciendo lo que él nunca tuvo el coraje de hacer, y por primera vez, la ira dio paso a una punzada de algo dolorosamente parecido a la admiración. Las manos de Elena volaron sobre el teclado en un torrente de pasión y furia. La música se había convertido en una tormenta, el clímax de su viaje de dolor. Era el sonido de un alma rompiendo sus cadenas, de una voz que se negaba a ser silenciada por más tiempo. Estaba completamente perdida en la catarsis, con los ojos cerrados y el cuerpo balanceándose con la intensidad de la actuación. Toda la sala parecía vibrar con la energía que emanaba del piano, conteniendo la respiración colectiva mientras la tormenta musical alcanzaba su pico devastador. Y entonces, como una tormenta que finalmente se calma, la música comenzó a cambiar. Los acordes furiosos se suavizaron, resolviéndose en una melodía frágil pero clara, como los primeros rayos de sol que perforan las nubes después de una tormenta. Era el sonido del despertar. Elena iba describiendo, en sus notas, el momento exacto que estaba viviendo, el redescubrimiento de su voz, el momento en el que el miedo dio paso a la necesidad de expresarse. La canción hablaba de una esperanza recién nacida, delicada pero innegablemente presente, que brotaba entre los escombros de su dolor. Alejandro se quedó congelado en el lugar. Una parte de él le gritaba que actuara, que detuviera ese acto de insubordinación y reafirmara su autoridad, pero otra parte, una parte que no reconocía, estaba completamente paralizada, cautivada por la belleza de lo que escuchaba. Se encontró dividido entre el deseo de castigarla por su audacia y una admiración a regañadientes por su coraje. Su música lo desarmaba, obligándolo a enfrentar la mediocridad de su propia vida en comparación con la riqueza del alma de esta mujer. El tema del despertar fue creciendo, ganando fuerza y confianza. La melodía, antes tímida, ahora se expandió con una luminosidad contagiosa. Era el sonido de la autoaceptación, de la alegría de reencontrarse a uno mismo. La música ya no contaba una historia de sufrimiento, contó una historia de superación. Transmitió un mensaje poderoso a todos los presentes en la sala, que las cicatrices no necesitan ocultarse, porque son las que hacen que la belleza de la supervivencia sea aún más radiante. Fue un himno a la resiliencia del espíritu humano. El público sintió este cambio a un nivel visceral. La pesada atmósfera de tristeza se disipó, reemplazada por una ola de optimismo y alivio. La gente sonrió entre lágrimas, sintiendo la victoria de Elena como si fuera la suya. Ya no eran simplemente espectadores de un drama, sino participantes de una celebración. La apoyaban a ella, a esa desconocida con uniforme de sirvienta que, con su música, les había dado un regalo invaluable, un recordatorio de su propia capacidad de superarse, de empezar de nuevo, de encontrar la luz en la oscuridad. Isabela Fuentes ya no tenía el desapego de una profesional. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora fluían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran pura emoción estética. Ella sabía, con la certeza de quien ha dedicado su vida al arte, que ese momento era único. No se trataba solo de descubrir nuevos talentos, se trataba de presenciar un milagro. Esa actuación no sería solo una nota al pie en su carrera, sería uno de los capítulos principales. La historia del pianista oculto se convertiría en una leyenda, y ella estaba allí para contarla. Entonces, Elena se sumergió en el movimiento final de su obra, la libertad. La música explotó en una celebración de pura alegría. No la alegría superficial de quien nunca ha conocido el dolor, sino la alegría profunda de quien ha regresado a casa después de un largo y arduo exilio. Sus manos, que antes expresaban angustia, ahora bailaban sobre las teclas con una ligereza y energía contagiosas. Era el sonido del perdón, de la redención, de la aceptación completa de su viaje. Era el sonido de un alma finalmente en paz consigo misma. En un final magistral, Elena unió todos los temas de su composición,
La melancolía de la pérdida, la oscuridad de la lucha y la luz del despertar se entrelazaron en una apoteosis sónica que hizo vibrar toda la sala. Fue la suma total de su vida, la prueba de que cada parte de su historia, buena o mala, había contribuido a la artista en la que se había convertido. La música alcanzó un clímax abrumador, una declaración final de su identidad, su fuerza y su indomable voluntad de vivir. El último acorde sonó, majestuoso y triunfante, y quedó suspendido en el aire como polvo de oro. Llenó cada centímetro de la habitación, una firma final en la obra maestra que acababa de nacer. Durante un largo momento, mientras la nota se desvanecía lentamente, el silencio regresó. Pero fue un silencio como ningún otro aquella noche. Fue un silencio lleno de admiración, de agradecimiento y de una emoción tan intensa que parecía tener una presencia física, una energía palpable. Y entonces, el silencio se rompió. No para aplausos, sino para una explosión. Una ovación ensordecedora que hizo temblar el suelo. Todos, sin excepción, estaban de pie, aplaudiendo con frenética energía. Gritos de «¡Brava!». El eco resonó en las paredes, mezclándose con el sonido del llanto abierto y la risa aliviada. No fue una reacción cortés de una audiencia de élite. Fue una respuesta humana, visceral, una catarsis colectiva, provocada por la mujer que les había mostrado la verdad de su alma. Elena abrió lentamente los ojos, y el sonido de la alegría la devolvió a la realidad. La vista la dejó atónita. 200 rostros, antes fríos y burlones, ahora la miraban con una adoración que la dejaba sin aliento. Hubo lágrimas, sonrisas y asentimientos respetuosos. Buscó el rostro de Alejandro y lo vio en medio de la multitud, aplaudiendo también con expresión indescifrable. En ese momento, mirando a aquella gente, finalmente se vio reflejada en sus ojos no como la sirvienta, sino como la artista. El uniforme que vestía ahora solo era un detalle irrelevante. La ovación continuó durante varios minutos. Una marea de sonido que se negaba a apagarse. La gente no quería que el momento terminara. Pero poco a poco, el orden empezó a romperse y la multitud se abalanzó sobre el escenario improvisado. La primera en romper la barrera de invitados no fue una curiosa socialité, sino la propia Isabela Fuentes. Se movía con una determinación que ahuyentaba a los demás, sus ojos fijos en Elena con una intensidad que era a la vez profesional y profundamente personal. Necesitaba llegar a la fuente de ese milagro. Cuando llegó hasta Elena, que seguía de pie junto al piano, aturdida, la voz de su crítica salió más débil de lo que pretendía. «Chica», empezó, olvidando la formalidad. «¿Quién eres? Por Dios, ¿dónde estudiaste? Y la segunda pieza, esa composición, nunca la he escuchado. ¿De quién es?». Las preguntas salieron rápidas, urgentes, el hambre de un cazador de tesoros que acaba de encontrar el mapa y el cofre de un solo golpe. Ella no estaba simplemente haciendo una entrevista, estaba tratando de comprender lo imposible. Elena miró a la mujer que tenía frente a ella, una figura que solo conocía por las fotos de los periódicos, y respondió con una calma que ni siquiera sabía que poseía. Su voz era baja pero clara, atravesando el ruido circundante. «Mi nombre es Elena Vargas. Fui educada en casa en Oaxaca». Hizo una breve pausa antes de responder a la pregunta más importante, la afirmación de su identidad. «Y la música es mía». La sencillez de esas dos palabras tuvo más impacto que cualquier discurso. El arte le pertenecía a ella. La historia le pertenecía a ella. Para entonces, el resto de invitados los habían alcanzado, formando un círculo apretado y caótico alrededor de Elena. Manos extendidas con tarjetas de visita, voces superpuestas ofreciendo ayuda, contratos, patrocinios. Hombres y mujeres que una hora antes ni siquiera la habrían notado. Ahora competían por su atención con un afán casi desesperado. El cambio fue tan brusco y violento que Elena sintió una oleada de mareo. Ella, que había pasado años escondida en las sombras, ahora estaba bajo el resplandor cegador de 1000 soles. Por un instante, el pánico regresó. El instinto de supervivencia, acostumbrado a la invisibilidad,
Le gritaba que huyera. Se sentía expuesta, vulnerable, como un pequeño animal rodeado de depredadores, aunque bien intencionados. Su mirada recorrió la habitación, buscando una salida, un rincón oscuro donde poder respirar y procesar lo que estaba sucediendo. La libertad que sentía al tocar el piano ahora se convirtió en una nueva forma de prisión, la prisión de la fama instantánea y las expectativas aplastantes del mundo entero. Desde 1980, lejos, aislado en su propia habitación, Alejandro observaba la escena. La furia se había desvanecido, dejando tras de sí un amargo vacío. Sus invitados, la gente a la que había intentado impresionar durante toda su vida, se habían olvidado por completo de su existencia. Todos estaban orbitando alrededor de Elena, la nueva estrella en su firmamento. Vio la admiración genuina en sus rostros y supo que había cometido el mayor error de su vida. Al intentar apagar su brillo, solo lo reveló al mundo, y en el proceso, expuso su propia pequeñez. Al ver la incomodidad de Elena, Isabela Fuentes tomó medidas. Con la autoridad de un general, levantó la mano. Por favor, denle espacio al artista. Necesita respirar. La palabra artista fue pronunciada con tal peso y convicción que la multitud retrocedió instintivamente, como si se hubiera emitido un decreto real. Isabela colocó un brazo protector alrededor de los hombros de Elena, guiándola lejos del centro de la confusión, creando un pequeño oasis de calma en medio del caos. Ella había asumido el papel de guardiana. «Escucha», dijo Isabela cuando llegaron a un rincón más apartado. Su voz ahora era firme, la de un mentor. «No tienes idea de lo que pasó aquí esta noche. No fue solo una actuación hermosa, fue todo un acontecimiento». Sacó una tarjeta de su bolso y la puso en la mano de Elena. «Tu vida de criada ha terminado. No vuelvas a esa cocina. Tu lugar está en el escenario mundial. Este es mi número personal. Llámame mañana a las 9 de la mañana. Me encargaré de todo a partir de ahora». Elena miró el pequeño rectángulo de papel en su mano temblorosa. Isabela Fuentes, crítica de arte, diario El Universal. Era un objeto sencillo, pero parecía pesar más que la bandeja de plata que había estado llevando antes. Era un pasaporte, una llave, un contrato con un futuro que ella creía muerto y enterrado. El miedo seguía allí, un zumbido bajo en sus oídos, pero ahora estaba mezclado con otra sensación, algo que no había sentido en mucho tiempo, el vértigo de la esperanza. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Elena ya había terminado. El sonido de las conversaciones y la música de fondo era ahora un ruido distante, el eco de un mundo al que ya no pertenecía. Allí, en ese rincón, sosteniendo la tarjeta que prometía una nueva vida, miró a la multitud y luego al piano, todavía abierto y majestuoso en el centro de la sala. La noche que había comenzado como su mayor humillación se había convertido en su máxima liberación. El momento crucial había pasado y el resto de su vida estaba a punto de comenzar. Alejandro finalmente se movió. Caminó entre la multitud, que se abrió paso para él en un curioso silencio. Nadie sabía qué esperar. El anfitrión humillado, caminando hacia la mujer que había desmantelado su poder. Se detuvo a unos pasos de Elena, ignorando por completo la presencia de Isabela Fuentes a su lado. Sus ojos, una vez arrogantes y crueles, ahora estaban vacíos, desprovistos de toda su furia. Lo único que quedó fue un profundo agotamiento y el peso de una derrota aplastante. Isabela colocó una mano firme sobre el hombro de Elena, dispuesta a protegerla de cualquier otra agresión verbal. Pero las palabras de Alejandro cuando llegaron no fueron de enojo. Salieron de su boca como un suspiro, casi inaudible, una confesión forzada por el dolor. «Yo», empezó, tragando saliva con dificultad, «yo también quería tocar así, desde hace mucho tiempo». Él no la miraba como a su sirvienta, sino como al fantasma de sus propios sueños abandonados. Fue una admisión de envidia, la explicación cruda y patética de toda su crueldad. Elena lo observó, y debajo de todo el dolor y la humillación que él le había causado, no vio un monstruo, vio a un hombre pequeño y roto, atrapado en una vida de lujo que él mismo había construido, pero que lo había dejado vacío por dentro.
La ira que pudo haber sentido dio paso a una compasión inesperada y tranquila. Ella no dijo nada. Él simplemente asintió. Un gesto pequeño, casi imperceptible. No fue perdón, porque eso sería pedir demasiado. Fue un reconocimiento. El reconocimiento de que su dolor, aunque provenía de un lugar oscuro, también era humano. Ese simple gesto pareció romper lo que quedaba de Alejandro. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. Pasó junto a sus invitados, que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, y subió la gran escalera de mármol. Él no miró hacia atrás. Cada paso era un eco de su soledad y su fracaso. El dueño de la mansión se retiraba de su propio banquete, un rey exiliado en su propio castillo, dejando atrás el escenario de su mayor y más pública derrota. Sin el anfitrión, la energía de la fiesta se disipó rápidamente. Los invitados comenzaron a despedirse, hablando en voz baja sobre el inolvidable acontecimiento que habían presenciado. Isabela, al darse cuenta de que Elena estaba al final de sus fuerzas, la alejó del salón y la llevó a una tranquila biblioteca en la parte trasera de la mansión. Las paredes cubiertas de libros parecían un refugio seguro, un mundo de calma lejos de la locura de la que acababan de escapar. Allí se podría discutir con claridad el futuro. Lo que dijo Alejandro ya no importa, dijo Isabela con dulzura. Lo que importa es lo que hagas mañana. El camino no será fácil. Requerirá toda tu concentración y valentía. Ella miró a Elena a los ojos. Pero el mundo necesita escuchar tu música. La pregunta es, ¿estás listo para la vida que te espera? ¿Estás listo para dejar todo esto atrás y dedicarte por completo a tu arte? La pregunta quedó en el aire. Simple, directa y monumental. Fue la elección final. Elena miró sus propias manos, las mismas manos que fregaban pisos, lavaban platos y pulían plata, las mismas manos que, aquella noche, arrancaron lágrimas de la élite de la ciudad y resucitaron su propia alma. Pensó en sus padres, en lo orgullosos que estarían. Pensó en los años de silencio y en la promesa que se había hecho así, misma de no volver a tocar nunca más, y se dio cuenta de que la mejor manera de honrar a sus padres y a ella misma no era escondiéndose, sino brillando. Ella miró a Isabela y con voz firme respondió, «Sí, estoy lista». Ese sí no fue solo una respuesta. Fue la primera nota de la nueva sinfonía de su vida. Fue la decisión de transformar el dolor en propósito, el silencio en música. Sabía que el viaje estaría lleno de desafíos, que el mundo de la música profesional era tan implacable como la vida que estaba dejando atrás. Pero por primera vez en años no tenía miedo del futuro. Sintió que finalmente caminaba en la dirección correcta, hacia su verdadero destino, un camino que su música iluminaría a cada paso. Todavía con su uniforme puesto, Elena se acercó al gran ventanal de la biblioteca y observó las luces de la Ciudad de México, centelleando en la oscuridad. El tejido áspero en su piel era un recordatorio físico de su antigua identidad, una piel de serpiente que estaba a punto de desprenderse, pero por dentro ella ya era otra persona, la asustada muchacha de Oaxaca y la criada invisible de la mansión Montenegro se habían fusionado para dar paso a la artista, la mujer que había encontrado su fuerza en el fondo. Una profunda paz la envolvió. Aquella noche, que comenzó como un sórdido plan de humillación, terminó como un inesperado acto de redención, no solo para Elena, que redescubrió su voz y su valor, sino también para quienes la escucharon, quienes se vieron obligados a confrontar sus propias verdades, y quizás, de manera trágica y retorcida, también para Alejandro, quien se vio obligado a enfrentarse al vacío de su propia existencia. La música, en su infinita sabiduría, no elige dónde florecer, y esa noche eligió brotar del suelo más improbable, demostrando que el verdadero arte no se trata de poder o control, sino de la expresión valiente e inquebrantable del alma humana. Para Elena Vargas, esa fue la última noche en que se sintió pequeña. A partir de ese momento, el mundo se abriría a su talento. Para Alejandro Montenegro fue la primera noche en que se sintió verdaderamente pobre. Rodeado de su riqueza, descubrió un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. 2 vidas,
alteradas irrevocablemente por una sola melodía, siguieron caminos opuestos. Una hacia la luz, el otro hacia su propia oscuridad silenciosa. No olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta.